Hola amigos, en el video de esta semana quiero contarte todo lo que necesitas saber sobre la Cité Internationale Universitaire de Paris o CIUP. Para mí, la Cité es el mejor lugar para vivir como estudiante aquí en París porque, para hacerte un resumen, es bueno, bonito y barato. Así que si tienes pensado venir a estudiar aquí a París o si eres un estudiante y simplemente quieres mudarte a un lugar chévere y no tan costoso, pues quédate hasta el final del video porque aquí te voy a contar todo lo que necesitas saber. En este video te voy a contar un poco mi experiencia viviendo aquí en la Cité, te voy a contar cómo se aplica, te voy a mostrar un poco los servicios que tenemos nosotros los estudiantes a disposición, te voy a mostrar las instalaciones, el gimnasio, el restaurante universitario, la biblioteca, los espacios verdes, así que espero que te guste. Hice este video porque yo sé que buscar vivienda aquí en París es una pesadilla y quería mostrarte esta opción que, a pesar de ser muy buena, no todos los estudiantes conocen. Y mira, si a mí me preguntaran cuál es el mejor lugar para vivir como estudiante aquí en París, sin duda alguna te diría que es la Cité, pero bueno, en este video te contaré los detalles. Y no, yo sé que podrías estar pensando que la Cité me pagó para que hiciera este video, pero nada que ver, este video lo estoy haciendo por mi propia cuenta. Y como siempre, por aquí te dejo los timestamps por si quieres ir a un punto en específico en el video. Si es tu primera vez aquí en el canal, yo soy Jaco Arias, tengo 22 años y en este momento estoy haciendo una maestría en Economía y Políticas Públicas en Sciences Po Paris, y aquí en el canal básicamente subo videos sobre estudios en el exterior, sobre libros, sobre productividad, sobre viajes, sobre ese tipo de temas, así que si te gusta ese contenido te invito a que te suscribas por aquí en el botoncito rojo. Pero bueno, no voy a dar más vueltas, así que comencemos. La Cité Universitaire es básicamente un complejo muy grande de residencias universitarias que queda en el sur de París. La Cité nació después de la Primera Guerra Mundial y la fundó André Honorat, que básicamente era el ministro de la Instrucción Pública en Francia en esa época. Como la Cité nació después de la guerra, este lugar lo pensaron como un lugar pacifista en donde se pudieran hospedar muchos estudiantes, sobre todo estudiantes internacionales. Y fue en 1925 cuando esta utopía se volvió realidad gracias al financiamiento de diferentes mecenas que permitió construir la primera casa, que es la Fundación Deutsche de la Mort. Y bueno, los años pasaron y en este momento hay más de 40 casas en la Cité que hospedan a más de 5.800 estudiantes que vienen de todo el mundo. Y también me metí a la página de la Cité para buscar un par de datos interesantes y me di cuenta que el 75% de los estudiantes que vivimos actualmente en la Cité somos estudiantes internacionales. Entonces, para que vean que es un lugar súper diverso, muy internacional, y eso es algo muy chévere de acá. Algo que tienes que tener en cuenta es que las residencias, es decir, las casas de la Cité, están vinculadas a fundaciones, a países o instituciones educativas. Y para que te hagas una idea, de las 40 casas que hay aquí en la Cité, solamente 18 las administra directamente la Cité. Las otras las administran países, fundaciones o instituciones educativas. ¿Y por qué tienes que tener en cuenta esto? Simplemente porque a la hora de aplicar vas a tener que hacerlo a través del portal principal que más adelante te voy a mostrar, que es la página de la Cité, o lo vas a tener que hacer a través de la página de la casa en específico. Entonces ten esto en cuenta, pero no te preocupes que todo el proceso de aplicación te lo voy a mostrar más adelante en el video. Y bueno, como te decía, aquí hay más de 40 casas, cada una con su propia identidad, con sus cosas buenas, con sus cosas no tan buenas. Y algo que me gusta mucho es que cada casa tiene un comité de residents o un comité de los residentes. Este comité es elegido democráticamente y es muy chévere porque tienen su propio presupuesto. Entonces ellos pueden comprar cosas para los espacios comunes de las casas y la verdad organizan actividades muy interesantes. Por ejemplo, el comité de mi casa compró una mesa de ping pong, compró una máquina para hacer raclette, tenemos video beams que podemos alquilar, organizan fiestas, o sea, es algo muy chévere. Entonces, para que vean que también el ambiente de cada casa puede ser muy diferente en función del comité o en función de los residentes que vivan allí. Pero para hacerte un resumen, algunas de las 40 casas que hay aquí en la Cité son, por ejemplo, la Maison du Japon, la Maison du Mexique, la Maison des étudiants de la francophonie, la Maison de Province de France, la Maison des arts et métiers, la Fondation Deutsche de la Mort, la Fundación des États-Unis. Mejor dicho, hay muchas casas y como pueden ver, algunas tienen el nombre del país, algunas tienen el nombre de una fundación, algunas tienen el nombre de una institución educativa. Entonces, eso es muy interesante y cada una tiene su particularidad y arquitecturalmente hablando son muy bonitas. Entonces, si en algún momento están por París y quieren venir a caminar por acá, se los recomiendo. Mira, como hay tantas casas en la Cité, unas más viejas que otras, los cuartos varían significativamente.
Así que si quieres ver exactamente cómo son los cuartos de una casa en específico, te recomiendo que vayas directamente a la página de la Cité, porque sería imposible para mí mostrarte todos los cuartos de todas las casas, porque en verdad hay muchísimos. Y no te preocupes que si quieres hacer eso, el link te lo dejo aquí abajito en la descripción. De todas formas, para que te hagas una idea, aquí en la Cité hay cuartos individuales, cuartos compartidos, estudios pequeños como el mío, es decir, un cuarto de 15 metros cuadrados que además de tener la cama también tiene baño y cocina propia. Como puedes ver, en este momento estoy en mi cuarto, entonces ahí está la cama. Por acá tengo cosas para guardar cosas para guardar cosas. Allá está el baño y por allá al fondo está la cocina. Yo creo que el próximo video que voy a hacer va a ser un room tour, entonces ahí les voy a mostrar en detalle cómo es la distribución. Yo sé que 15 metros cuadrados parece poco, pero a mí no me hace falta nada acá y la verdad vivo muy cómodo. Entonces eso se los mostraré en otro video. Y bueno, como hay tantos tipos de cuartos, los precios también varían, pero generalmente los precios oscilan entre 450 y 600 euros al mes, todo incluido. Y eso es algo muy bueno de la Cité, y es que el precio que tú pagas incluye todo, es decir, la electricidad, el agua, el wifi, la calefacción, incluye todos los servicios. Y créeme que eso te va a dar mucha tranquilidad, porque aquí lidiar con la burocracia, hacer un contrato para el wifi, hacer un contrato con la electricidad, mejor dicho, eso es un dolor de cabeza. Entonces acá ustedes pagan un monto al mes y ya cubre absolutamente todo, y el internet es de buena calidad. El agua a veces se va, pero de vez en cuando, no es todos los días. Sobre todo el agua caliente. Hay agua, pero a veces el agua caliente se va, y pues cuando estamos en invierno sí es un poco problemático, pero pues nada del otro mundo. Por ejemplo, como te decía, mi cuarto es de 15 o 16 metros cuadrados, no me acuerdo, y al mes pago 536 euros, todo incluido. También recuerda que nosotros los estudiantes tenemos derecho a las APL de la CAF, que básicamente son una ayuda financiera del Estado para pagar una parte de nuestro arriendo. Entonces, si al arriendo aquí en la Cité le quitas las APL de la CAF, puedes terminar pagando entre 300 y 400 euros al mes, lo que es muchísimo más económico si lo comparas a otro apartamento de las mismas condiciones en París, porque como tú lo sabes, París es muy costoso. Yo tengo amigos que por un apartamento similar al mío, es decir, de 15, 16 metros cuadrados, pagan como 700 o 750 o 800 euros al mes. Entonces, para que vean que la Cité es relativamente más económica que los otros apartamentos en París. Oye, y si te sientes muy perdido o muy perdida con el tema de las APL de la CAF, por aquí te dejo un video en donde explico en detalle ese tema y las otras cosas que debes hacer al llegar a Francia como estudiante. Así que si te interesa ese video, el link te lo dejo por aquí arribita. Algo muy práctico de vivir en la Cité es que hay un restaurante universitario del Cruz que está abierto de lunes a sábado. Así que si a ti no te gusta cocinar, o si te da pereza lavar los platos, o si simplemente quieres buscar una opción rápida, buena, equilibrada y económica, te recomiendo que vayas al Cruz. Allá vas a poder cenar y almorzar, y el Cruz queda en la Maison Internationale de la Cité, que básicamente es la casa principal en donde también está la piscina, el gimnasio, el teatro. Es como una casa gigante que queda en el centro de la Cité, entonces no hay pierde, es muy fácil llegar. Lo único que necesitas para comer en el restaurante universitario de la Cité es tu carta estudiantil o tu cuenta Eazly, que básicamente es una cuenta del Cruz en donde tú puedes poner dinero y con eso puedes pagar. Y ahora seguramente te estás preguntando, ¿cuánto cuesta el menú? Bueno, el menú básico, es decir, pan, entrada, plato fuerte y postre, cuesta 3,30 euros. Y digo básico porque también tienes la opción de comprar más cosas, por ejemplo gaseosas o otro postre o otra entrada. Pero el menú básico, que la verdad es grande y no queda lleno, cuesta 3,30 euros. Es decir, entrada, postre, plato fuerte y pan. Lo dije en desorden, pero ese es el menú completo. Y como puedes ver, los platos son variados. A mí me parece que la relación calidad-precio es justa, es bastante buena, y ten en cuenta que siempre vas a tener una opción vegetariana. Vas a poder elegir entre una carne, un pescado, a veces hay pizzas, bueno, casi siempre hay pizzas, a veces hay papas a la francesa, mejor dicho, hay varias cosas para escoger. Entonces pues no es que todos los días sirvan lo mismo, entonces no te preocupes por eso. Pero bueno, para resumir, si estás buscando un buen lugar para comer, un lugar económico, equilibrado y rápido, te recomiendo que vayas al Cruz, porque la verdad es muy práctico. La Cité Universitaire también tiene una biblioteca en donde puedes ir a trabajar. Si eres residente de la Cité, es completamente gratis y vas a poder estudiar allá
hasta las 10 de la noche entre semana. A mí la verdad me gusta mucho esa biblioteca porque es tranquila y porque siempre encuentro un lugar para estudiar. Además, uno a veces se cansa de estar todo el día encerrado en el cuarto, así que ten en cuenta esa biblioteca si quieres trabajar y estudiar en un lugar bonito y tranquilo. Aquí en la Cité también hay un teatro muy bueno al cual vas a poder asistir por una tarifa preferencial. Es decir, si eres residente de la Cité vas a pagar 7 euros por cada obra, que es la tarifa mínima, y la tarifa normal cuesta como 15 o 17 y puede ir hasta 25. Entonces, para que vean que nosotros los residentes pagamos significativamente menos. Y el Teatro de la Cité es bastante activo, así que vas a encontrar obras o presentaciones artísticas casi que cada semana. Y el teatro, al igual que la biblioteca, quedan en la Maison Internationale, que es esa casa grande que les mencionaba hace unos minutos, que queda literalmente al frente de la estación del RER B, es decir, cuando ustedes salen del tren, esa es la primera casa gigante que van a encontrar. Entonces ahí van a encontrar el restaurante universitario, el teatro, la piscina, la biblioteca y otros servicios. Una de las cosas que más me gusta de vivir en la Cité es que tenemos muchas opciones para hacer deporte. Ya que la Cité es un complejo muy grande lleno de zonas verdes, vas a tener muchas opciones para hacer diferentes actividades. Por ejemplo, hay 8 canchas de tenis que están abiertas todos los días y durante casi todo el día. También hay 2 estadios en donde la gente juega fútbol, rugby, frisbee, mejor dicho, un montón de deportes. Y también puedes salir a correr, a caminar, a trotar en los espacios verdes de la Cité. Eso es lo que generalmente yo hago y la verdad es muy seguro. Pues a mí y a mis amigos nunca nos ha pasado nada, afortunadamente, y tengan en cuenta que la Cité tiene un sistema de seguridad. Pues hay guardas que dan vuelticas y por la noche es más difícil entrar a la Cité si no eres residente. Entonces no se preocupen por eso, que es un lugar bastante seguro. Amigos, hice este paréntesis porque desafortunadamente hace un par de semanas fui víctima de una agresión cuando estaba llegando tarde a mi casa, y a raíz de esta agresión me partí el brazo y me tuvieron que hacer un procedimiento. Pero mi punto es que, a pesar de que a mí me parece que la Cité es un lugar seguro, no pueden confiarse porque París es una ciudad muy grande y a veces hay gente que quiere hacerle daño a otras personas. O sea, no es algo propio a la Cité. O sea, lo que me pasó a mí pudo haber pasado en cualquier otro barrio o lugar de París. Pero, o sea, en un año y medio que yo llevo viviendo acá nunca me había sentido inseguro, pero desafortunadamente pues esa noche me pasó lo que me pasó. Pero mi mensaje es que se cuiden, que no se confíen, que siempre estén atentos, sobre todo si están llegando tarde en la noche a sus casas y no están acompañados. Entonces quería darles ese pequeño mensaje y no les cuento toda la historia porque pues es bastante larga y pues no sé si les interesa, pero si les llega a interesar, por acá les voy a dejar un IGTV en donde les cuento pues la historia, que lo pueden encontrar en mi Instagram. Esta es la historia de cómo terminé 4 días en un hospital en París. Y como te decía hace poco, en la Maison Internationale, que es la casa principal, vas a poder ir al gimnasio o a la piscina. El gimnasio es chiquito y a veces se llena muchísimo, pero la verdad está bien equipado. Eso sí, como los horarios son bien específicos, vas a tener que adaptarte para poder ir porque no tienen un horario de atención continuo. Y en la Maison Internationale también pueden ir a la piscina. Yo la verdad la conocí hace poco, pero me gustó mucho porque si van temprano casi no hay gente y es muy tranquila. Entonces es un buen plan si quieren desconcentrarse, si se quieren despegar un poco de los estudios y relajarse durante unos minutos. Yo les recomiendo ese plan y yo desde que la conocí hace como un mes y medio voy casi que todas las semanas porque es un plan muy tranquilo. Y lo último que te quería contar es que para utilizar la piscina, el gimnasio, las canchas de tenis, o por ejemplo si quieres asistir a clases de boxeo, a clases de baile, a clases de salsa, a clases de aeróbicos, hay muchas clases aquí disponibles en la Cité. Vas a tener que pagar uno de los planes deportivos que son muy económicos. Por ejemplo, yo pagué como 100 euros el año y con esos 100 euros tengo acceso a todas las instalaciones y puedo reservar las canchas de tenis las veces que sea. Entonces, si hacen la conversión, es un precio muy económico por el mes y además que yo lo utilizo muchísimo, entonces sale muy económico. O sea, si comparan ese precio con los precios de un gimnasio privado o de un club de deporte, es muchísimo más económico. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Otro aspecto muy práctico de la Cité es que está muy bien conectada y vas a tener diferentes opciones para movilizarte. Primero está la línea del RER B, que básicamente es un tren que pasa por París. Cuando sales de la Casa Internacional te vas a encontrar con la estación del RER B y te aseguro que vas a utilizar mucho este tren, sobre todo si
vas a ir seguido al centro de París, o por ejemplo si vas a ir al aeropuerto, porque esa misma línea te lleva directamente a Charles de Gaulle, que es uno de los aeropuertos de París que queda en el norte. Entonces te aseguro que vas a utilizar mucho ese medio de transporte. A lo largo de la Cité también vas a encontrar el tram. En total son 3 o 4 estaciones que quedan al frente del campus para que veas que la Cité es bastante grande y vas a utilizar mucho este medio de transporte si te movilizas del este al oeste. Por ejemplo, yo siempre que iba al trabajo el año pasado utilizaba el tram porque me llevaba casi que directamente. Al oeste de la Cité también vas a encontrar la línea de metro número 4 y si vives en ese sector de la Cité vas a utilizar mucho este medio de transporte. Recuerda que la estación se llama Porte d'Orléans y la verdad lo vas a utilizar mucho. Por ejemplo, yo cuando voy a la universidad siempre me voy en metro porque entre mi casa y Sciences Po hay un par de estaciones, entonces es bastante práctico para mí. Otro sistema de transporte que vas a utilizar cuando vives en la Cité son las bicicletas, las Vélib'. A lo largo del campus hay diferentes parqueaderos de Vélib', que básicamente son las bicicletas públicas de la Alcaldía de París, y si a ti te gusta montar en bicicleta o si estás buscando movilizarte en una opción un poco más saludable, vas a tener esas bicicletas a tu disposición. Son muy baratas y muy fáciles de utilizar y en este momento la Alcaldía de París está desarrollando más ciclorrutas, entonces eso puede ser algo que te puede interesar. Y bueno, el último medio de transporte que vas a tener a tu disposición cuando vives en la Cité son las trottinettes o las patinetas, y la verdad a mí me encantan las patinetas porque son muy fáciles de utilizar. Tú literalmente la alquilas con tu celular, con el código QR, y yo las utilizo mucho cuando llego tarde a mi casa y ya no hay metro, ya no hay RER, entonces me voy en trottinette por París y es bastante chévere. O si no, cuando mis amigos vienen a París y queremos hacer un par de vueltas y disfrutar un poco del paisaje, alquilamos las trottinettes y son muy chéveres. Yo les aconsejo que por lo menos intenten montar en trottinette una vez porque es una experiencia bastante agradable. Ahora te voy a mostrar cuáles son los lugares para mercar y para comprar la comida del día a día. Al lado de la Cité vas a encontrar principalmente dos cadenas de supermercados, Franprix y Lidl. Franprix es una cadena que está por todo París. La comida es bastante buena, los productos son muy diversos, son frescos, pero el aspecto negativo es que es bastante costoso. Así que si tu presupuesto también es limitado, yo te aconsejo que vayas a Lidl. Lidl es una cadena que está por toda Europa y se caracteriza por tener precios muy buenos, precios muy competitivos. Como bien lo sabrás, París es una ciudad muy costosa y en muchos aspectos, pero uno de ellos es la comida. Así que si quieres ahorrar un par de euros y si quieres controlar un poco más tu presupuesto, yo te aconsejo que tengas en cuenta a Lidl porque la oferta es muy amplia, vas a encontrar de todo, los productos también son frescos, no son la misma calidad, pero la verdad hay muy buenos productos. Entonces yo te aconsejo que vayas allá. Lo único malo es que a veces hay muchísima gente y como los productos se acaban rápido, a veces es como una mini batalla entre la gente que va a comprar para tomar los productos antes de que otra persona se los lleve. Pero bueno, esos son detalles. Yo te aconsejo que vayas, que por lo menos le des una oportunidad porque sí se nota la diferencia de precios entre Franprix o otra cadena francesa más conocida y Lidl, porque Lidl es muy barato pues comparado con los precios de París. Y mira, para que te hagas una idea, yo compro la comida en los dos lugares. Hay productos que compro en Lidl y hay productos que compro en Franprix. Por ejemplo, la leche, los huevos, la carne, los vegetales, todo eso lo compro en Lidl porque son bastante buenos. Pero hay productos bien específicos que me gusta comprar en Franprix. Por ejemplo, el aceite de oliva, el cereal. A mí me encanta el cereal, pero el cereal de Lidl es malito, entonces por eso voy a Franprix. Y no, también hay muchos productos buenos en Franprix que me gusta comprar, entonces siempre intento como equilibrar en los dos lugares. Pero bueno, te cuento eso porque en función de tus gustos te irás adaptando. Eso sí, ten en cuenta que los bananos de Franprix se dañan muy rápido, entonces los bananos sí te aconsejo que los compres en Lidl. Además, casi siempre son bananos colombianos, entonces para que tengas eso en cuenta. Antes de aplicar a la Cité, debes asegurarte que cumples con los requisitos de admisibilidad. Y mira, según la página de la Cité, uno de los requisitos fundamentales es que seas un estudiante inscrito en una institución educativa en Île-de-France y que estés cursando por lo menos el primer año de tu maestría. También puedes aplicar si eres investigador o si eres artista, pero digamos que
las personas que están en máster, en doctorado o en postdoctorado tienen prioridad a la hora de aplicar aquí a la CIT. Desafortunadamente, la CIT casi no acepta estudiantes que están en pregrado, es decir, en licenciatura, en college, en bachelor o como ustedes lo quieran llamar. Sin embargo, si ustedes van a venir a París a hacer un intercambio, si van a hacer un Erasmus y así estén en pregrado, ustedes pueden tener un chance de tener un lugar en la CIT. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos y muchas amigas que están en pregrado pero que están de intercambio en París durante 6 meses, entonces ellos los aceptaron en la CIT. Y también tengo amigos que vienen de otras ciudades de Francia pero que van a hacer una pasantía en París y a ellos también los aceptan, entonces para que tengas eso en cuenta. Pero de todas formas te aconsejo que vayas a la página de la CIT y que leas todos los documentos en detalle, porque pues cada caso es diferente, así que yo te aconsejo que hagas eso para que todo salga bien. Bueno, y ya que verificamos cuáles son los requisitos para aplicar, te voy a explicar cómo se hace la aplicación. Para aplicar simplemente tienes que meterte a la página y llenar el formulario virtual. Y no te preocupes porque todos los links te los dejo aquí abajo en la descripción del video para facilitarte el proceso de aplicación. En este formulario vas a tener que dar tus datos personales, vas a tener que compartir información sobre tus estudios, también tienes que elegir el tipo de cuarto que te gustaría tener, tienes que dar las fechas de tu estadía, mejor dicho, son varios documentos y diferentes tipos de información que te van a pedir, pero todo es muy claro y la verdad que siguiendo las etapas es imposible que te pierdas. De todas formas, prepara un par de documentos claves como tu pasaporte o otra pieza de identidad, tu certificado escolar, como todo ese tipo de documentos para que los tengas a la mano y no te demores tanto llenando y enviando el formulario. Y otra cosa que vas a tener que hacer cuando llenas el formulario es hacer una mini carta de motivación en donde vas a tener que explicar por qué quieres vivir aquí en la CIT, y básicamente tienes que escribir como 2 o 3 o máximo 4 párrafos argumentados, pero pues tampoco es que tengas que escribir una biblia o una disertación. Y bueno, una vez hayas terminado y enviado el formulario, te va a llegar una confirmación a tu correo electrónico. Y esto es súper importante porque esa confirmación es, digamos, la garantía de que tu aplicación sí se mandó. Entonces, ten eso en cuenta. Y además también te van a dar tus códigos para tu cuenta personal que vas a poder utilizar para subir más documentos o simplemente para hacerle seguimiento a tu aplicación para ver si te aceptaron, si no te aceptaron, si te piden más información. Mejor dicho, eso es importante, así que tienes que estar pendiente de ese correo. En esta última parte voy a responder algunas preguntas que seguramente tienes y también te voy a dar la opinión de amigos que viven o que han vivido aquí en la CIT para que tengas un abanico de opciones un poco más amplio y que no te vayas solamente con mi opinión. Lo bueno y lo malo de la CIT. A mí lo que más me gusta de vivir aquí yo creo que es el hecho de estar con tantos estudiantes internacionales, conocer gente de todos los países es algo que me encanta. Entonces yo creo que eso es lo que más me gusta, y pues obviamente el hecho de tener todos los servicios, poder hacer deporte, tener restaurante y los precios de la CIT que son mucho más económicos. Yo creo que eso también claramente es algo que me gusta mucho de acá. Y algo que no me guste, yo diría que a veces no hay mucha privacidad, como todos los vecinos nos conocemos entre nosotros, a veces todos saben las cosas que pasan en la casa, entonces como que tal llegó con yo no sé quién o estaba haciendo ¿sí me entienden? Entonces como que a veces no hay mucha privacidad. Bueno, yo diría que tener una vida discreta en la CIT no es tan fácil, pero bueno, eso es un detalle irrelevante. Y yo diría también que a veces las casas tienen sus problemas propios. Por ejemplo, en la mía a veces se va la calefacción o el agua caliente, entonces eso en invierno es un poco problemático porque pues, hace mucho frío. Y de resto yo creo que en verdad no tengo nada malo para decir, porque a mí me gusta mucho la CIT, así que mejor les voy a compartir las opiniones de mis amigos. Bueno, David, ¿cuáles son las 3 cosas que más te gustan de vivir en la CIT? Uy, el ambiente de comunidad es muy chévere. Cada casa tiene su propia personalidad, pero la CIT en general también tiene este ambiente como estudiantil y de comunidad.
lo verde que es un pequeño rinconcito verde en París, por más que tenemos la autopista al lado, y lo fácil que te hace la vida. Sí. Suena muy tonto, pero te limpian la casa y tienes el CUS, que es el restaurante universitario, al lado, a transportes públicos súper cerca. No, o sea, te facilitan mucho la vida, sobre todo cuando eres estudiante. Sí, total. A mí no me limpian la casa, pero estoy de acuerdo. Sí, bueno, depende de casa en casa, pero hay unos que tenemos el beneficio. Va. Y cuéntame, ¿cuáles son las 3 cosas que no te gustan de vivir en la Cité? Lo de comunidad y lo de compartir tiene sus pros y sus cons, depende. Hay días en los que uno no quiere estar interactuando con gente y depende de la casa, pero en la mía todo es bastante comunal y compartido, y eso incluye cocina, baños, duchas, y yo soy muy floja con la cocina, entonces si es que veo mucha gente me desmotiva, así que eso no me gusta mucho. Como chica puede ser un poco insegura la Cité cuando te estás moviendo de casa en casa y es tarde en la noche. Eso no es chévere. Hay gente rara, extraña, que puede entrar a la Cité y uno no puede hacer nada al respecto. Y el RER. Uy, sí. que es como la arteria de transporte público de la Cité, el centro, porque si no tienes como tranvías y el metro por otro lado, pero como que no puedes depender de él, pero es tu principal modo de transporte. Sí, total, siempre se retrasan, siempre se retrasan. Definitivamente. Pablo, ¿cuáles son las 3 cosas que más te gustan de vivir en la Cité? Pues en primer lugar, el ambiente multicultural, sin lugar a dudas, es realmente increíble poder encontrar gente acá que viene en todas partes del mundo y descubrir un montón de cosas que estando en casa uno no ve. En segundo lugar, a mí me gusta mucho el deporte, entonces la oferta variada de deportes que uno tiene acá, puedes tener un abonnement y puedes hacer tenis, fútbol, vóley, badminton, y es realmente una ventaja. Y en tercer lugar, poder tener espacios verdes y grandes, casi como si tuvieras un jardín propio en pleno centro de París, es algo que realmente solamente se te da aquí viviendo en la Cité Unidad. ¿Y cuáles son las 3 cosas que no te gustan de vivir en la Cité? Pues en primer lugar, siendo estudiante, creo que tengo que decir el ruido. Hay veces que pues uno está estudiando y que al tener tantos espacios compartidos percibe mucho ruido de la gente que son tus vecinos y están haciendo fiestas o lo que fuera, y eso puede ser molestoso. También es a veces un poco es un inconveniente para mí, por ejemplo, que no tengo cocina propia, tener que ir a la cocina compartida. Hay veces que, qué sé yo, es domingo o es tarde y que no necesariamente quiero ir a socializar con la gente, pero me toca, a veces da pereza. Pues, y en tercer lugar, no lo veo como algo malo, pero puede ser un inconveniente el hecho de estar justamente en un lugar tan cerrado, olvidarse que uno está en París y no ir a descubrir otros lugares, otros parques. Puede ser como una trampa, digámoslo así. Y mira, si tienes preguntas más administrativas, te recomiendo que vayas a la página de la Cité, a la parte de Q&A, porque ahí tienen una lista bastante amplia de preguntas administrativas, así que te aconsejo que vayas allá si tienes una pregunta en específico, y el link, como siempre, te lo dejo por aquí abajito. Amigos, muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y que les facilite su llegada a París. En el video que les va a aparecer a continuación, les hablo sobre las 7 cosas que debes hacer al llegar a Francia cuando eres estudiante, así que si te interesa ese tema y si tienes tiempito, te recomiendo que vayas y lo veas. Y si tienes alguna pregunta o alguna duda, por favor déjamela por aquí abajo en los comentarios, porque la responderé tan pronto la vea. O si prefieres, también me puedes escribir directamente por mis redes sociales, que te las dejaré por acá. Y mira, si tú en este momento vives aquí en la Cité, te agradecería un montón si nos puedes compartir tu opinión, si nos puedes compartir tu experiencia en los comentarios, para que otras personas conozcan cómo es vivir aquí en la Cité. La idea es que entre todos nos ayudemos, así que te lo agradecería un montón. Y bueno, y si te gustó este video, si te pareció útil, te agradecería mucho si le puedes dar like, suscribirte, si se lo puedes enviar a un amigo que de pronto lo esté necesitando, o una persona que vaya a estudiar aquí en Francia. Eso ayuda mucho al canal para que otras personas lo vean, así que te lo agradecería un montón. Pero bueno, amigos, no los molesto más, en verdad muchas gracias, les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.